Si tan solidarios son, mi grupo parlamentario ha preparado esto. Lista de gente de izquierdas que quiera acoger a alguno de los 400 ocupas de Badalona. Dicen que hacen una ley para proteger a las mujeres y sueltan a miles de violadores. Dicen que hacen una ley para hacer frente al déficit de vivienda y consiguen que se multipliquen los sin techo, alcanzando cifras récord. Nos presentan una moción sobre las personas sin techo, pero la utilizan para demonizar al alcalde de Badalona por actuar frente a 400 ocupas ilegales en el conocido B9. Digo ilegales porque entrar en un edificio público no es un acto social ni un movimiento reivindicativo, es ilegal. Y ustedes han decidido convertir el desalojo del B9 en una bandera política. Pues bien, yo, que firmé la incoación del acto administrativo de la desocupación del B9 hace 2 años, lo quiero dejar absolutamente claro aquí hoy. Volvería a hacer lo mismo. Porque Conozco bien en qué se había convertido esa nave, ese antiguo instituto, porque conozco la pesadilla que vivieron los vecinos, porque presté atención donde ustedes solo buscan titulares. Y desde aquí, desde el Parlament de Cataluña, mi apoyo y solidaridad con los vecinos del Remei, de Sant Roc y de Artigas, que han vivido una pesadilla. El B9 no era un oasis de solidaridad, no era un refugio de paz ni un centro social ejemplar. Era un foco de delincuencia, era un punto de tráfico de drogas, un centro de incivismo y de conflicto. Pasó de ser un edificio de todos, una antigua central de brigadas, un espacio para cursos de formación para personas vulnerables, a convertirse en un edificio ocupado, deteriorado y tomado por personas que entraron sin permiso, sin derecho y sin respeto al entorno y a la comunidad. Los ocupas secuestraron lo que era de todos. Y lo peor de todo, ustedes lo sabían. Sabían que era un infierno para los vecinos, pero aún así decidieron defender a los ocupas. Y ahora vienen aquí, a la moqueta del Parlament, a presentarse como los paladines de la justicia social, mientras demonizan a quien ha sido capaz de actuar, de perseverar y de cumplir con su palabra con los ciudadanos honrados de Badalona. Y eso tiene un nombre, y se llama hipocresía política. Porque defender a los vulnerables es una cosa y defender situaciones de ilegalidad y delincuencia es otra muy distinta. Y ustedes han apostado por lo segundo. Hoy lo que han traído aquí es una moción escrita desde el prejuicio ideológico, desde la comodidad del activismo de despacho, desde la superioridad moral impostada y desde las palabras vacías. Miren, si tan solidarios son, mi grupo parlamentario ha preparado esto. Lista de gente de izquierdas que quiera acoger a alguno de los 400 ocupas de Badalona. Está a disposición de todos los diputados de la izquierda que tantas lecciones dan, pero como veo que no va a tener mucho éxito, que ustedes son activistas de boquilla, vamos a ir apuntando el nombre de Pablo Iglesias, de Ione Belarra y de Irene Montero, que desde sus casoplones en urbanizaciones a kilómetros de la realidad parece que son muy valientes. De los creadores de la Ley de Urgencia Habitacional que respalda la ocupación ilegal y el proyecto de ley del sinhogarismo, donde se valida vivir en la calle como algo aceptable en nuestra sociedad, hoy los comunistas presentan una nueva propuesta que viene marcada ya por el fracaso de sus trabajos anteriores. Dicen que hacen una ley para proteger a las mujeres y sueltan a miles de violadores, dicen que hacen una ley de violencia de género y aparecen como setas denuncias falsas, ahora secundadas por sus propios compañeros de partido, dicen que hacen una ley para hacer frente al déficit de vivienda y consiguen que se multipliquen los sin techo, alcanzando cifras récord. ¿Pero quiénes son los ideólogos de su partido? ¿Quién? ¿Freddy Krueger? ¿Freddy Krueger? ¿Aníbal Lecter? Sus políticas son parte de una agenda ideológica que no aborda el origen del problema real, que no es otro que la ausencia de construcción de vivienda social, la excesiva regulación, la falta de control migratorio que colapsa nuestros sistemas, la inseguridad jurídica y la ocupación ilegal. Distorsionan el mercado del alquiler e imponen a los ayuntamientos nuevas cargas, facilitando los empadronamientos fraudulentos de inmigrantes ilegales con el único objetivo de que tengan acceso a viviendas sociales pasando por encima de los españoles.
Les puede parecer mejor o peor, pero la realidad es que todas las regiones que han fracasado en materia de vivienda comparten políticas con ustedes, y esto es un hecho. Berlín, miles de personas viviendo en la calle porque existe una competencia feroz por las escasísimas viviendas, gracias a las mismas políticas intervencionistas que ustedes defienden. San Francisco, lo mismo. Buenos Aires, antes de mi ley, por supuesto, igual. Y mire qué casualidad, han conseguido salir de esa crisis cuando han adoptado las políticas que propone Vox: liberalización del suelo y simplificación administrativa para aumentar la oferta, bonificaciones fiscales para promover la compraventa de nacionales frente al alquiler, recuperando un país de propietarios, derogación de todas las medidas intervencionistas en el mercado de alquileres para recuperar la seguridad jurídica, que es la única manera de aumentar la oferta en el mercado de alquiler y que obligaría a bajar los precios. Y oiga, construcción de vivienda social. Inundar España con bloques de vivienda protegida para las familias españolas mediante fórmulas de colaboración público-privada. Ejemplos: Tokio, gran simplificación administrativa que ha favorecido la construcción y ha logrado mantener estables los precios de los últimos años frente al aumento excesivo en el resto del mundo. Nueva Zelanda, liberalización masiva de suelo, lo que ha provocado una caída de precios. Texas, que lideró la construcción de vivienda social durante los años 2022 y 2023, consecuencia por la que cayeron de nuevo también el precio de los alquileres de forma en picada. Bien, no nos vengan con leyes que favorecen la ocupación y atentan contra la propiedad privada, o con propuestas que convierten las fuentes públicas en duchas para las personas a las que ustedes les han privado de poder tener un hogar, o con los empadronamientos fraudulentos para inmigrantes ilegales como solución a un problema que han provocado ustedes mismos. Construyan vivienda social, que son parte del Gobierno socialista aquí en Cataluña y en el Gobierno central, y ofrézcansela a los españoles, que son a los que dejan fuera de la ecuación siempre. Cierren las fronteras y no faciliten ni un solo piso social a un inmigrante mientras haya un solo español esperando. No nos hagan comulgar con ruedas de molino. Vox no se resigna a normalizar el sinhogarismo, y más sabiendo que la solución pasa por echarles a todos ustedes del Gobierno. Gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.